Mire, por cierto, aquí le platiqué acerca de este niño de 10 años que mató a otro niño, que según era su amigo, de 11 años, por ganarle en un videojuego. Esto pasó en Veracruz. Bueno, pues este miércoles, Tonatiuh Magos, quien es director de incidencia de World Vision México, destacó que el menor agresor también es una víctima de las condiciones de inseguridad y del fácil acceso que se tiene al sistema de armas en México. Aquí le presento el recuento de algunos casos, sobre todo, que han impactado en nuestro país. Pareciera que quedaron atrás aquellos años cuando los niños se divertían entre ellos. Salían a las calles, jugaban, aprendían en un ambiente de crecimiento. Hoy, el México actual ofrece un ambiente de violencia. Esto se refleja en hechos que han cimbrado a la nación. Uno de los casos que más ha conmocionado a México ocurrió en Chihuahua en 2015. Todo ocurrió en la colonia Laderas de San Guillermo, cuando un adolescente de 12 años, dos de 15 años y dos mujeres de 13 años decidieron jugar al secuestro con Christopher Raimundo, un niño de apenas 6 años. De acuerdo con las investigaciones, los jóvenes golpearon al niño hasta que perdió la vida y después lo enterraron en un cauce de un arroyo. Otro que causó impacto en la sociedad mexicana se registró el 18 de enero de 2017 en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey, Nuevo León. Un alumno fue el autor de un tiroteo que dejó 2 muertos y 6 heridos. En enero de 2020, un alumno de apenas 11 años mató a su maestra e hirió a otro profesor más en el Colegio Cervantes en Torreón, Coahuila, luego de esconderse en el baño por más de 15 minutos. ¿Pero qué tienen en común estos casos? La ley entiende que los menores de 14 años son niños y como tales no son conscientes de sus hechos, por lo que no podrán ser castigados penalmente, a pesar de cualquier delito que hayan cometido. Con información de Diego Gómez, Heraldo Media Group. Qué situación, ¿no? Y justamente para platicar de esta situación, saludo y agradezco que esté con nosotros a Cristian Acosta, quien es director del Seminario de Derechos Humanos de la FES Acatlán de la UNAM. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Sofía? Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Pues qué situación, ¿no? Lo que está pasando, sobre todo cuando vemos que son niños agresores, ya el bullying, ¿no? Del que se hablaba en la escuela, pues pareciera que ya es peccata minuta cuando estamos hablando de que un niño puede ser abusador sexual, puede ser asesino, puede ser violentador hasta casi matar a otro niño. Vaya, esto es el reflejo de la situación actual que estamos viviendo en nuestro país. Claro, bien lo mencionas, y este recuento que se hace para identificar algunos otros casos que desafortunadamente hemos vivido en nuestro país nos hacen pensar que la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes llevada a cabo por otros niños está presente desafortunadamente en todos los entornos, sea un ambiente escolar, sea dentro de la propia familia, sea un ambiente comunitario, e inclusive hoy hablamos de violencia digital o institucional. Advertimos que estos parámetros están presentes y aumentan como la propia colectividad en el plano social, pues los grados de violencia. Simplemente darte 2 estadísticas desde el punto de vista académico de las escuelas. Según la SEP, 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes para el ciclo escolar 2018 y 2019 dijeron que de este grupo, 34.4% de las niñas dijeron que habían sido víctimas de bullying o de violencia por parte de un niño. Y en el ámbito de la secundaria, 1 de 4 niños dice haber sufrido agresiones por parte de otros. Y eso nos hace poner el foco y visibilizarlo, porque el bullying, estos elementos de hablarle al niño, decirle que no sirve, hacer un bullying psicológico, físico, aislarlo, pues genera afectaciones en el niño que es víctima. Y necesitamos advertirlo como primer punto como padres, pero también como docentes, como instituciones educativas, para ver las posibles soluciones que no nos lleven a estos puntos y parámetros que hoy discutimos. Ya no es simplemente hacer bullying, ya es generar una violencia física, violencia sexual, que puede ser considerada como delito e inclusive ya también estos casos tan graves que son los asesinatos. Pero en todo esto, Sofía, tendríamos que ver, como bien lo mencionaban, que los niños agresores, atendiendo a estos parámetros, a este conocimiento de su entorno y a la evolución de su autonomía, pues debemos advertir y fijarnos por qué un niño de 10 años, de 11, de 12, comete este tipo de actos. Podríamos pensar, en primer lugar,
que ese niño seguramente dentro del propio entorno en el que vive es víctima de un abandono total, de violencia, de una vida violenta, de que pueda usar drogas o alcohol, que haya un desapego, una separación por parte de los cuidadores. Y entonces esta combinación de factores, tanto personales como colectivos, pues lo llevan a tomar este tipo de decisiones que van más allá de un simple. La naturaleza de la violencia al interior, ¿no? De nuestro núcleo más íntimo, que pues es las familias, ¿no? Las diferentes familias, pues se refleja, por supuesto, en un salón de clases o en cualquier entorno que tengamos, ¿no? Con nuestros compañeros o compañeras. Ahora, ¿qué pasa cuando un niño comete un delito de esta naturaleza? ¿No? Porque, bueno, pues estamos hablando de menores de 10 años, de 11 años, ¿no? El más reciente en Veracruz. ¿Qué sucede con esos niños? ¿Qué se sancionan? ¿Son sometidos a algún tipo de castigo? No lo sé, vaya. ¿Cuál es lo que procede con ellos? Porque, bueno, generalmente desde los 16 años pueden entrar, ¿no? A que sean alguna correccional o demás. Pero a esta edad, ¿qué pasa? ¿O los padres son los responsables? Sí, aquí hay varios puntos. Al final existe esta corresponsabilidad, ¿no? Por una parte del papá del niño que está siendo agredido, tener la atención, la vinculación para ver y actuar y prevenir en este tipo de casos, también de los padres que son del niño que agrede y también de las instituciones. Al final existe una corresponsabilidad entre todos para respetar los derechos y el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Pero como bien mencionabas, cuando tenemos casos de un niño agresor, pensando en nuestra regulación, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se establece que es niño de los 0 a los 12 años y adolescente de los 12 en adelante. Es importante mencionar que nosotros como país, en nuestra Constitución, establecimos expresamente que solamente si hay un niño, es decir, de los 12 para abajo, de 10, de 11 años que comete algún ilícito, solo puede ser sujeto de asistencia social, porque lo que queremos es que ese niño que aún no conoce o no ha desarrollado todos los elementos para advertir cómo funciona el mundo y qué está bien y qué está mal, pueda reinsertarse socialmente. Y es aquí donde entra un papel fundamental de autoridades que hemos creado y que deben ser visibilizadas para atender este tipo de casos. Ahora, también tenemos aquí, perdón, hablando de esta corresponsabilidad, ¿no? Porque por supuesto que involucra a todos, ¿no? No solamente es el núcleo íntimo, es el entorno de violencia en el que vivimos, es la naturaleza, ya la naturalización, ¿no? De lo que se vive en las calles y que bueno, pues es normal ya, ¿no? Estos asesinatos y demás. Los padres en esta pues, ayuda que les dan de alguna manera psicológica a los niños, ¿también están involucrados? ¿También son sometidos a este tipo de ayuda? Sí, aquí pensaríamos en una atención integral, tanto para el niño, para ver las condiciones en las que vive, cuáles son los derechos vulnerados, cuáles sus condiciones de salud, cuál es el entorno socioeconómico de la propia familia, tanto de la víctima como del niño agresor, para darles este apoyo. Pensando en los niños que son víctimas de abuso o violencia sexual por otros niños, o de golpes o malos tratos, si se trata de niños menores de 2 años, pues podemos acudir a las instancias de carácter civil, a demandar la reparación de un daño, pero no podríamos ir, porque lo marca nuestra propia Constitución, a una instancia de carácter penal. No podemos llevar a ese niño de 10 años a la cárcel por la propia regulación y el marco constitucional que nos hemos dado. Pero en casos como el que veíamos también desafortunadamente en esta semana de la escuela en el Estado de México y el CR en la México Pachuca, pues ahí vemos que se daban casos de bullying que ya lo habían identificado los padres y que las autoridades no intervinieron, no participaron. Entonces, ahí está esta corresponsabilidad de la que hablábamos. Claro. Es importante que las autoridades conozcan los protocolos y los apliquen, porque en caso de no hacerlos, en contra del Estado de México, en este caso concreto, procede a exigirle una indemnización integral, que considera elementos económicos, psicológicos, medidas de no repetición y otros elementos que de manera efectiva prevengan este tipo de casos que a todos y todas nos interesa. Nos interesa que nuestros niños reciban educación en condiciones de cero violencia. Pues sí, porque si no, pues al final, en estas nuevas generaciones, ¿no? Que pareciera trillada la frase, pero es real. O sea, estos pequeños van a ser estas nuevas generaciones que, bueno, todavía van a ser más violentos, ¿no? Y entonces, ¿qué nos espera? Porque, bueno, pues va a ser normal matar, agredir, violar o lo que sea a otra persona
porque, bueno, pues así crecimos, ¿no? Entonces, bueno, pues deseamos que todo esto vaya, sobre todo estas legislaciones que se tengan, ¿no? Que actualizar y los padres incluso involucrarse más en pues en el tema de la educación, los cuidadores que están siempre con los niños y las niñas, bueno, pues que estén atentos a cualquier indicio incluso de violencia que puedan estar viviendo en otros espacios y sobre todo hacer una evaluación importante al interior de cada uno de nuestros núcleos más íntimos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Sofía, y simplemente recomendar la página Escuela Libre de Acoso, donde encontrarán información para padres, para niños y para las propias autoridades educativas. ¿Nos puede repetir la página? Porque se cortó un poco. Claro que sí, es la página de la SEP, le pueden poner SEP, Escuela Libre de Acoso, y encontrarán información muy útil para todos y cada uno de los sectores. Perfecto, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Gracias.